¿Qué es lo que es, mi gente? Mike Santos de este lado. Una de mis suscriptoras me dice, Mike, hay una entrevista que entrevistaron al Punisher del que tú estabas hablando, pero en inglés. Hazle una traducción de esa que tú haces. Ustedes me van a tener que empezar a pagar a mí. O como hizo un suscriptor ahorita que puso un Super Thanks. Ayuden ahí para uno seguir equipando esta vaina aquí. Entonces, me dice, pero no le ponga los subtítulos como tú haces a veces. Tradúcelo como tú sabes traducir, para yo poder entender las preguntas que le hace la mujer de News Nation. Yo creo que esa plataforma le pertenece a Cuomo, el hermano del exgobernador de Nueva York. Y entender lo que dice el testigo, el castigador. Yo dije, ok, voy a tratar, pero si no me sale bien, como quiera, tiene que darme mi like, comentar y ya tú sabes. Por ahí María se va. Así que, ¿qué le parece? Tras la madre de Casi Ventura bajar del estrado, un hombre conocido por el nombre espera, el castigador. El castigador, como bailarín exótico, un ex trabajador cuyo nombre real es Shirley Hayes. El señor Hayes le dijo al jurado que obtuvo ese apodo jugando al baloncesto. Pero las fotos parecen contar una historia diferente sobre por qué podría usar o estar usando ese nombre hoy en día. Algo seguro para el trabajo, casi no seguro para el trabajo. No lo pondría en el trabajo, pero ese es el señor Hayes, el castigador. El señor Hayes testificó que fue contratado por Diddy y Cassie en 8 a 12 ocasiones diferentes. Cosas como episodios en los que se suponía que debía crear una escena que durara horas. Dijo que Diddy dirigía todo en estos episodios. No los llamó freakos, pero describió lo que hemos oído que son freakos. Nunca vio cámaras, dijo que no vio violencia. Y dijo que, aunque casi a veces se estremecía, por supuesto, ante algunas de las instrucciones que venían de Diddy, no parecía que casi estuviera allí en contra de su voluntad. Una vez más, este es un testigo de la fiscalía, así que está un poco en el limbo. Él corrobora los freak-offs y lo que pasó en ellos, pero todo el asunto de si Cassie estaba o no de acuerdo no estaba seguro, aunque sí escuchó que ella se estremecía y suspiraba cuando Diddy daba muchas de esas instrucciones. Por cierto, el castigador también dijo que nunca consumió estupefaciente, vamos a dejarlo así, nunca vio que Diddy pareciera borracho o que estaba bajo los efectos de sustancias controladas, lo cual es exactamente lo que los fiscales están tratando de demostrar, que esto no era solo una fiesta descontrolada de una megaestrella, sino una empresa criminal clara y premeditada. Mencioné al principio del programa que estoy feliz de presentar al hombre que pasó la mayor parte del día en el estrado de los testigos. El castigador Hayes se une a mí ahora en vivo. Señor Hayes, es realmente bueno que esté aquí. Muchas gracias por hacer esto. Imagino que tuvo un día bastante intenso. Definitivamente, fue un día desafiante hoy. Cuénteme un poco al respecto. ¿Cómo fue estar allí arriba? Descríbame cómo fue ese día para usted. Bueno, muy estresante. No hay nada que realmente pueda prepararte para ese tipo de entorno. Un escenario muy tenso, una atmósfera seria. ¿Sabes? Solo traté de mantener la mentalidad desde que fui contactado por los investigadores para dar mi versión de la verdad, de lo que puedo recordar lo mejor que pueda. Y eso es lo que intenté hacer en el día de hoy. Sé que habló de esto en el estrado, pero quiero profundizar un poco con usted porque solo tenemos bocetos de la corte, ya que no hay cámaras en el tribunal. Es genial tenerlo en persona. Cuando dice que estaba claro que Diddy estaba dirigiendo las escenas porque
como describió, comenzaba como una simple escena, pero progresaba a algo más durante los freak-offs. ¿Qué tipo de dirección sintió? ¿Como algo agresivo, exigente o simplemente, oye, hagamos esto? Tal como lo describí en el texto, eran muy sutiles. El señor Combs siempre estaba básicamente al otro lado de la habitación y era en un tono bajo, solo indicaciones, nada agresivo, nada que creara un ambiente de miedo. Era como un escenario natural. Obviamente, no es lo habitual para una pareja, pero es algo de lo que había oído antes. Y hay parejas que se meten en esto. En retrospectiva, si no hubiera acusaciones, lo consideraría completamente natural. ¿Puedes repetir eso? ¿Lo habría visto como que? En retrospectiva, si no hubiera acusaciones, no lo vi en el momento como algo más que una pareja haciendo algo. Y casi como pareja, intentando crear una fantasía supuestamente con su esposo la mayor parte del tiempo. En un momento de su testimonio, creo que mencionó, y solo estaba leyendo la transcripción porque, por supuesto, no hay cámaras, que Sean Combs fue ligeramente agresivo en su tono y que casi se estremecía o suspiraba ante algunas de sus instrucciones. ¿Puede explicar eso un poco más? Sí, entiendo que está sacando una parte del testimonio bastante largo. Lo que sí asocio con algunas de las instrucciones fue muy específico, una tras otra. En términos de moverte a la derecha, moverte un poco más, moverte un poco más, ese tipo de cosas era como un escenario real en el que intentábamos crear una situación. Mi interpretación en ese momento fue de frustración, repetiría esas acciones o repetir esas acciones. Entonces, sentiste que era frustración, pero no sentiste en ese momento que ella no quería estar en la situación en la que estaba contigo. La otra pregunta que tengo es que creo que leí que esto comenzó, ¿no es así en el 2012, la primera vez que fuiste contratado? Eso es correcto. Eso parecía bastante al principio, tal vez en los freak-offs, en su relación. Y me pareció que al principio no tenías ningún tipo de interacción con Cassie frente a Didi en esas habitaciones del hotel. Era solo performativo, pero luego en los freak-offs posteriores se convirtió en actos reales. ¿Te parece ahora, al escuchar más de la historia, que esto fue el comienzo de toda la aventura de los freak-offs para ellos, que también estaban descubriéndolo por su cuenta y que tal vez progresó mucho más y se volvió mucho menos atractivo para Cassie, tal vez más tarde, después de que tú ya no estabas en la escena? No seguí los detalles necesariamente, solo sé realmente cuál fue mi interacción y siempre fue el mismo escenario porque, como dije en mi testimonio, era inconsistente. Me llamaban tal vez una vez cada 4 meses, ¿sabes? Largos periodos de tiempo entre cada uno. Así que definitivamente era una situación algo incómoda, pero no en el sentido de que pudiera evaluar si había alguna progresión desde el momento en que empezamos hasta que terminamos. Fue bastante consistente todo el tiempo. Bueno, te felicito por seguir las órdenes del tribunal y no haber consumido mucha información sobre esto antes de tu testimonio, porque habría sido una pregunta fácil de responder si hubieras conocido todo el contexto que todos estamos aprendiendo en el tribunal. Así que felicitaciones y bien por ti. Eres un testigo modelo y aprecio que hayas hecho eso. Eso es verdaderamente o verdadera justicia. Quiero insistir un poco en este aspecto desde el primer freak-off hasta el último en el que participaste. ¿Sentiste que se estaban volviendo más expertos en ello? ¿Que al principio era performativo y solo un espectáculo y luego se volvió real hacia el final? ¿Hubo algo diferente entre el episodio 1 y digamos el episodio máximo 12?
que parece ser el número máximo de veces que participaste con ellos. ¿Se sentía como una máquina lista para funcionar? En realidad, lo opuesto. Era muy rutinario, muy consistente y todo comenzaba de la misma manera, con un escenario donde estaríamos en sofás cubiertos con sábanas y siempre comenzaba conmigo solo, haciendo lo mismo, escalando a interacciones entre nosotros y luego a pequeños actos que llevaban a una penetración real. Era muy metódico y prácticamente igual. Puedo decir que no fue una entidad diferente de principio a fin. Se mantuvo en el mismo curso, cualesquiera que fueran los criterios desde la primera vez en adelante. La primera vez fue en realidad la única vez que hubo una interacción real y fue ofrecida, como dije, en mi testimonio. Uno de los otros acompañantes que hizo algunas de las mismas cosas en estos free calls para los que fuiste contratado, dijo que en un momento Sean Combs fue muy violento con Cassie y luego la llevó a otra habitación y escuchó golpes y palizas y que cuando salieron, Diddy quería que continuaran y terminaran fuerte. Esas fueron sus palabras. Supuestamente terminar fuerte, pero el acompañante masculino no pudo. Dijo que tenía disfunción eréctil en ese momento debido a lo que había pasado. Y sé que escribiste un libro completo llamado En busca de la carne congelada sobre la disfunción eréctil y lo difícil que puede ser. Y creo que mencionaste que también te pasó durante uno de tus free calls con Diddy y Cassie, que tuviste el mismo tipo de problema. ¿Estaba basado en violencia o agresión? No, no lo estaba. No se basaba en absolutamente en eso. Para mí, no había momentos en los que pudiera conectar. Siempre había una incomodidad, obviamente, con un compañero masculino presente. Y luego, como dije, con las instrucciones de moverte a la izquierda, moverte a la derecha, hacer esto, hacer aquello. En términos de mantener un espacio de excitación era difícil. Así que se sentía más como actuar en lugar de un escenario natural. ¿Conociste alguna vez a otro acompañante llamado Jules en Los Ángeles? La verdad es que en mi primera vez me dijeron que podría haber alguien más, pero no tenía idea de quiénes eran. Terminó siendo una situación como una fiesta de cumpleaños o algo especial, y la mayoría del tiempo, creo que todo el tiempo, incluso cuando lo descubrí inicialmente, realmente creía que era el único tipo con el que estaban involucrados. ¿Había oído hablar alguna vez de un acompañante llamado Jules? No, no de un acompañante masculino. Creo que para proyectos o propuestas, pero no es alguien con quien me reuniría en términos de interacción. Una última pregunta rápida. ¿Te ofrecieron inmunidad en algún momento mientras te preparaban para ser testigo en este juicio? No. No hubo ninguna conversación sobre inmunidad ni nada por el estilo. No fui acusado de ningún delito. No había ningún problema por el que necesitara inmunidad. Sheree Hayes, no puedo agradecerte lo suficiente por ser tan abierto y sincero y por aceptar hablar conmigo en este programa esta noche. Realmente lo aprecio. También aprecio que Hayes, que hayas entrado en un tribunal federal, subido al estrado de los testigos y hablado sobre cosas bastante incómodas. Sabes, el sistema de justicia depende de testigos que sean justos y veraces y hagan lo que tú hiciste, sin importar lo difícil que sea. Y es realmente difícil. Así que muchas gracias. Aprecio que hayas tenido aquí. Muchas gracias. ¿Puedo hacerte una última pregunta rápida? ¿Crees que Sean Combs es culpable de tráfico y de los delitos de los que le acusan como crimen organizado?
Como dije, realmente solo he estado en una situación de investigación, así que solo fui testigo y seguí las instrucciones. Realmente no estoy al tanto de los detalles. Creo que la totalidad de la situación para todos los involucrados es extremadamente triste y difícil, y es una experiencia negra para todos los involucrados. Solo pienso que es una situación desafortunada. No tengo un entendimiento legal para evaluar la evidencia y llegar a una determinación de lo que pienso. Solo pienso que es una situación desafortunada para todos. Well, I Bueno, am estoy super muy appreciative. Thank you agradecida. again, Sheree Gracias de Hayes. nuevo, Shirley Hayes. Uh, Cuando quieras, que Anytime. tengas un Have a buen good day. día. Ok, tú You too. And también. I just want to tell our Solo quiero viewers as well decirle a before we move nuestros on that we did reach espectadores, out to Sean antes de Combs' que attorneys today. We continuemos, que requested a statement from them, but we contactamos have a los not abogados de heard back. Sean Combs hoy, Understandable, they are in trial. It's the solicitamos una busiest time for a declaración lawyer. de ellos, pero no han respondido, aunque entendemos que están en juicio, un momento ocupado para un abogado.